Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es de K Crochet. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta rosa, esta hermosa rosa. Miren, para que ustedes vean cómo queda más grande. Miren qué linda. La podemos utilizar para hacer unos ganchitos para nuestras niñas, para vender. Esta la podemos utilizar para hacer unos lindos aretes o ganchitos también. Miren, le voy a mostrar este arete, ya tiene mucho tiempo que lo hice. Miren, fue con estas florecitas, más bien rosas, son rosas. Miren, luego vamos a hacer un tutorial de unos ganchitos con estas flores, con estas rosas más grandes y este arete, pero vamos a hacerlo de otro color. Bien, entonces los materiales son muy fáciles. La flor, la rosa es muy fácil de tejer. Entonces, si quieres ver el paso a paso, no te vayas. Suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora sigamos con los materiales. Los materiales a utilizar: hilo, para este caso, ¿verdad? Número 6. Agujeta 0.75. Una perlita, una aguja para pegar aquí, que por el hoyito que para este hilo, un poquitito de pegamento para la perla, tijeras. Bien, entonces si quieren hacer esta más grande, miren, lo voy a decir de una vez. Este hilo es número 4, mucho más grueso, miren, con una agujeta que utilicé número 4. Miren, bueno, esto ya es para enseñarle en grande, ¿verdad? Un tema más grande. Esta agujeta y una perla, una piedrecita cualquiera que ustedes tengan. Esa y esa son la misma medida que tienen. 10 cadenetas y 10 cadenetas. ¿Pero por qué varía? Bueno, varía por el tamaño, el grosor de mi hilo. Vamos a comenzar con las pequeñitas. Una pequeñita, que esta es la que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer nuestro nudo de inicio. Vamos a tejer 10 cadenetas. 1, 2, 3, 10 cadenetas. Entonces, una cadeneta para subir. Entonces vamos a hacer, mira esta cadeneta donde yo introduje, hacer mi medio punto, es la número 10. Entonces vamos a hacer un medio punto por cada cadeneta. Entonces serían 10 medios puntos. Listo, 10 cadenetas, 10 medio puntos. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3,
los pétalos vamos a hacer con cadenitas. Entonces en el mismo medio punto vamos a tejer un medio punto. Y aquí serían 2. Entonces ya formamos nuestro primer pétalo. 1, 2, 3 cadenitas. Entonces en el próximo, miren, en el próximo medio punto hacemos un medio punto, 1, 2, 3, en el mismo medio punto. Entonces serían 2. Dos medios puntos en cada medio punto de aquí debajo. Vamos a tejer otro. 3 cadenetas. Vamos al próximo, porque ya aquí hay 2. Aquí en el próximo. Uno, 2, 3. Aquí en el mismo medio punto. Entonces ahora tenemos 2. Y así vamos a continuar la vuelta, pero le voy a mostrar este más grande, que lo tejo un poco para que puedan ver, en caso de que no vean tan pequeño. Entonces mire aquí, doble, 3 cadenetas, 3 cadenetas. Entonces aquí en el próximo medio punto, miren, 2, en el próximo 2, con la misma 3 cadenetas, 2, y así vamos a seguir hasta terminar la cantidad. Aquí vamos a repetir lo mismo, seguimos tejiendo en la última 3 cadenetas y también hago 2, y está lista nuestra rosa. Entonces hacemos una cadeneta para apretar y vamos a cortar. Vamos a dejar una cantidad para con eso coser nuestra rosa. Apretamos aquí. Vamos a insertar la aguja. Y vamos a darle vuelta. Que quede de la misma altura aquí. Entonces vamos a coser donde están los medios puntos. Aquí está lista ya. Si la queremos endurecer, simplemente con un pincel le hacemos la técnica que ya le he enseñado aquí en el canal de cómo endurecer crochet. Bien, entonces terminamos aquí. Vamos a hacer un nudito para asegurarnos
Si la queremos dejar así, parece un clavel. Vamos entonces a pegar, vamos a utilizar, en el caso mío, voy a utilizar esta pinza y vamos a coger un poquito de pegamento. Y miren, ya está lista, miren qué fácil resultó hacer esta flor, esta rosa. Ya, la dejamos tranquilita ahí, miren. Ya tenemos todo. Miren, qué linda, vamos formando ya para el arete que vamos a hacer en un próximo tutorial. Así que no se pierdan los tutoriales que voy a estar subiendo. Que vamos a aprender a hacer esto y vamos a hacer un ganchito muy bonito para nuestras niñas. Para regalar a una sobrina, a una amiga y así, como ustedes quieran, para vender. Entonces nada, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta y déjame en los comentarios. Así que gracias, suscríbete y nos vemos en un próximo. Bye.